Bienvenidos a un vídeo de Connected Neurons y de esta serie de trigonometría. Como siempre, si queréis ver la serie entera, podéis suscribiros al canal y ver todos los vídeos, o ir a mi página web de Connected Neurons, que estará en la descripción, donde tendréis resúmenes, actividades y problemas desafiantes que yo os recomendaría hacer. Bueno, hoy vamos a empezar ya con las razones trigonométricas, que es lo que siempre vemos de seno, coseno, tangente, y que siempre nos asusta, pero no es tan complicado realmente. Hoy vamos a ver el seno y el coseno. Y vamos a empezar con un problema, que debería ser sencillito. Entonces, vamos a imaginarnos que hemos escalado una montaña, que tiene una inclinación de pi entre 6 radianes. Y además, con nuestro podómetro, hemos medido que hemos andado 100 metros. La pregunta es, ¿cuánto hemos subido? Este color mejor. ¿Cuánto hemos subido? Intentadlo por vuestra cuenta. Bueno, ya lo habéis intentado, ¿no? Seguramente no lo habéis conseguido si no sabéis hacer trigonometría, porque sería muy difícil sin ella, si no sabéis las razones trigonométricas. Porque claro, no podemos usar el teorema de Pitágoras porque solo conocemos un lado. Necesitaríamos conocer al menos el lado que tenemos y también tendríamos que saber este de aquí para poder calcular la x. Lo que tenemos que saber para resolver esto es cómo se usa el seno. Y la respuesta, después la entenderéis, es 100 metros por seno de pi entre 6. Que si vamos a la calculadora, es 100 por seno de pi entre 6, 50. Hemos subido 50 metros. ¿Pero por qué? ¿Qué es el seno? Pues vamos a explicarlo. Bueno, antes de entender el seno y el coseno tenemos que aprender cómo se llaman los lados de un triángulo rectángulo en relación a un ángulo. Tenemos el ángulo recto y vamos a coger este y lo vamos a llamar, otra vez lo hemos llamado teta, hoy lo vamos a llamar alfa, por cambiar, porque hay varias posibilidades. Entonces, el más largo siempre es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es el más largo. Hipotenusa. El otro que está pegado a nuestro ángulo será el adyacente. Y el que está opuesto, pues adivina cómo se llama. Opuesto. Y si quisiéramos nombrar los lados en relación a este ángulo beta, entonces este ya no sería el opuesto, ni este el adyacente. Ahora se cambiarían y sería este el adyacente a beta y este el opuesto. Y esto va a ser muy importante. Ahora, ¿recordáis cómo en el primer vídeo sobre los radianes utilizábamos una circunferencia para medir los ángulos y colocábamos los triangulitos dentro? Pues vamos a usar lo mismo, y de hecho lo vamos a estar usando
prácticamente todo el curso porque va a ser súper útil. Vamos a tener un radio de 1 y como el radio es 1, esta es nuestra circunferencia goniométrica o unitaria, que se utiliza siempre en trigonometría. Ahora digamos que a partir de este radio queremos hacer un triángulo rectángulo. Aquí lo tenemos. Y este ángulo es recto. Vamos a llamar a esto nuestro ángulo alfa. Y vamos a poner nombres a los otros lados también. Esto es la hipotenusa. Este es el adyacente, vamos a ponerle A. Y este es el opuesto. ¿Y qué es el seno? El seno es una función que vamos a escribir de la siguiente manera. Seno, que hay gente que lo escribe sin, del inglés sin, sine, o hay quienes lo escriben sen. Yo voy a usar sin. Seno de alfa es igual a la longitud del lado opuesto a alfa entre la hipotenusa. Y lo que dé ese resultado varía, depende del ángulo, por eso es una función del ángulo alfa. No varía con el radio, porque da igual si el radio es 1 o es 2, el seno de alfa va a ser el mismo. ¿Y el coseno qué es? Pues el coseno de alfa va a ser el adyacente entre la hipotenusa. Y ahora, ¿de qué nos sirve esto? Con esto no, parece que no podemos calcular nada, porque ahora mismo solo sabemos que la hipotenusa es 1, entonces no podemos calcular los otros dos. Al final no podemos obtener ni O ni A. Lo que pasa es que, como el seno es una función que ya está definida y todo, y es algo así. Estos son nuestros ejes. Esto es el ángulo. A medida que va aumentando el ángulo, esto es lo que pasa con el seno del ángulo. Va a ser algo así. Unas curvas perfectas, aunque mi dibujo no esté muy bien. Esto tiene la misma altura y siempre va de 1 a menos 1, de 1 a menos 1, de 1 a menos 1. Y no puede ser nada ni mayor de 1 ni menor de menos 1. Y el coseno es parecido. Esto es alfa, esto es coseno. Pero va a empezar por 1. Y así. Y esto es 1, esto es menos 1 y esto es 0. Entonces, como ya tenemos la gráfica y ya está definida y todo, entonces nuestra calculadora ya sabe los resultados.
De hecho, en algún capítulo posterior vamos a ver algunos ángulos que sí que lo podemos calcular nosotros fácilmente, pero en general vamos a estar usando la calculadora. Entonces, digamos que nuestro ángulo es 45 grados. O vamos a estar trabajando con radianes. Y nuestro ángulo es pi entre 4 radianes. Pues ponemos seno de pi entre 4 es igual a más o menos 0,707. Y esto va a ser igual a O entre h, que es 1. Ahora sí podemos calcular el lado O, que de hecho lo voy a dibujar en su color. O entre h. Y ahora sí, no, h que es 1, vaya. Y ahora sí podemos calcular cuánto mide O. Y va a medir cuánto mida el radio, o la hipotenusa, que en este caso es 1, por 0,707. Entonces, podemos decir que para cada ángulo que pueda tener esto, este lado, el lado opuesto, va a medir el seno de ese ángulo, que ya está definido. Y hacemos exactamente lo mismo con el coseno. Y vamos a obtener que esto de aquí va a ser el coseno de alfa. Y si nuestro radio fuese, en vez de 1, 2, pues este lado sería 2 coseno de alfa y este lado sería 2 seno de alfa. Pero nosotros siempre vamos a estar trabajando con el radio 1. Y ahora vamos a ver una animación que he hecho en la que podemos ver para los diferentes valores de alfa cuál va a ser el valor del seno y del coseno y por lo tanto de dónde sale la gráfica esta de la función del seno y del coseno. Bueno, vamos a analizar la animación que acabamos de ver. Una de las características, aparte de que el radio es 1 de una circunferencia goniométrica o unitaria, es que está justo en el centro del plano de coordenadas, el plano cartesiano. Entonces tenemos los dos ejes, el X y el Y, tenemos el X, y entonces, como sabemos, todo esto es lo positivo y esto es negativo. Y también tenemos el eje Y. Y esto es positivo y esto es negativo. Entonces vemos que cuando nuestro radio o nuestra hipotenusa está en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos. Y aquí vemos que el ángulo es menor, pero sigue en el primer cuadrante, y el coseno es mucho mayor que el seno. Y aquí cuando el ángulo es 0, entonces el seno es tan pequeño que es 0 y el coseno es 1. Y así sigue subiendo hasta aquí. Aquí tenemos un ángulo de pi entre 2 radianes y pasa parecido a lo que pasaba cuando teníamos un ángulo de 0 radianes o 0 grados. Pero ahora el seno es el que mide 1 y el coseno mide 0. Por eso tenemos en la gráfica de la función
que coseno es 0 y ha ido bajando de 1 a 0 poco a poco, y el seno ha ido subiendo. Y seguimos. Y ahora vemos que cuando estamos en el segundo cuadrante, este es el primer... Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Vemos que ahora el seno sigue siendo positivo, pero el coseno, que lo podemos dibujar tanto arriba como abajo, es negativo. Y lo podemos ver aquí perfectamente. Y vemos que el coseno va disminuyendo y el seno también, ahora mismo. Y aquí tenemos, parecido a lo de antes, que el coseno antes era 1, pero ahora el coseno es menos 1 y el seno es 0. Cuando está en el tercer cuadrante vemos que las dos razones trigonométricas son negativas. Cuando el ángulo es 3 entre 2 pi radianes, o 3 pi entre 2 radianes, el seno es menos 1 y el coseno 0. Cuando estamos en el cuarto cuadrante, por último, el seno es negativo y el coseno es positivo. Y ya después volvemos a los 360 grados, o los 2 pi radianes, que es exactamente igual que cuando teníamos 0. Y se vuelve a repetir tanto hacia adelante como hacia atrás, infinitamente. Y de ahí es de donde viene la gráfica tan famosa y los resultados del coseno y del seno que nos son tan útiles para resolver problemas de trigonometría. Entonces ahora regresamos a nuestro problema del principio y ahora podemos entenderlo perfectamente. Ahora no tenemos la circunferencia goniométrica o unitaria, pero es exactamente lo mismo. Que si tenemos que seno, más chiquitito, seno es seno de pi entre 6 es igual a, o, que en este caso lo hemos escrito como x, entre h, la hipotenusa, que en este caso es 100 metros, entonces x es igual a 100 metros por el seno de pi entre 6. Que como tenemos nuestra gráfica súper bonita y la calculadora, pues podemos introducirlo y nos da que el seno de este ángulo es 0,5 y no tiene unidades ni nada. Por 0,5 x es igual a 50 metros que hemos subido. Ahora yo os recomendaría, como siempre, que hagáis problemas de la página web para que practiquéis y que vayáis entendiendo mejor lo que vais haciendo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.